Ante el incremento de la inseguridad, Chile crea el Ministerio de Seguridad Pública. Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con imponer aranceles del 100% a los BRICS si el grupo decide crear una moneda alternativa al dólar. Venezuela y China suscriben nuevo acuerdo en materia financiera y energética. Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el Tribunal Supremo de Justicia formará a quienes sean electos jueces de paz el próximo 15 de diciembre. Todo listo para el Mundial de Clubes. Venezuela gana oro en Ayacucho y Eugenio Suárez es el rey del jonrón. Ecuador realizó por primera vez una cirugía craneal asistida por inteligencia artificial. Los detalles al cierre de esta edición. Trump amenaza con aranceles del 100% a los BRICS antes de posesionarse y Venezuela reafirma sus vínculos con China. Estos algunos de nuestros titulares. Bienvenidos, Melanie. Varios temas interesantes y preocupantes para abordar en esta edición. Comenzamos de inmediato. La Cámara de Diputados de Chile aprobó y despachó este 4 de diciembre el proyecto de reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo que crea el denominado nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Con 91 votos a favor, 28 en contra y 6 abstenciones se aprueba el último trámite del proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Así lo informó la Cámara Baja a través de un comunicado. El nuevo ministerio, el número 24 del Gabinete Presidencial, colaborará con el mandatario en materias relativas al resguardo, control y promoción de la seguridad y el orden público, así como la prevención del delito y la protección de las víctimas. La función principal del ministerio, según la iniciativa, es formular estrategias de prevención y combate del delito, las que deberán considerar, entre otros, la lucha contra el crimen organizado y los actos terroristas. Las amenazas arancelarias del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no se detienen. El 30 de noviembre amenazó con imponer aranceles del 100% a los productos de los países que integran los BRICS si el grupo decide crear una moneda alternativa al dólar. A través de una publicación en redes sociales, Trump manifestó que la idea de que los países BRICS intenten alejarse del dólar mientras ellos se quedan mirando se acabó. Además, el magnate señaló que requieren el compromiso de estos países de que no crearán una nueva moneda de los BRICS ni respaldarán ninguna otra para reemplazar al dólar estadounidense. En caso de hacerlo, dijo que deberán despedirse de vender en la economía estadounidense. Desde el Kremlin manifestaron que los posibles aranceles de Trump a los BRICS podría acelerar la transición hacia el uso de monedas nacionales. Según el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, la divisa estadounidense está empezando a perder su atractivo como moneda de reserva para una serie de países. El Tratado de Asociación Estratégica Integral entre Rusia y Corea del Norte entró en vigor, confirmaron desde el Ministerio de Exteriores ruso. El hecho, se informó, promoverá el desarrollo de la interacción bilateral multifacética entre los dos países y contribuirá a la estabilización de la construcción de un sistema de seguridad indivisible en el noreste de Asia y en la región Asia-Pacífico. Entre los puntos clave del documento consta que, en caso de amenaza de agresión armada contra una de las partes, se celebrarán consultas para acordar posibles medidas de asistencia. En caso de ataque armado contra uno de los países, el otro proporcionará inmediatamente ayuda militar y de otro tipo. Acuerdan además no firmar acuerdos con terceros países que atenten contra la soberanía y la seguridad de la otra parte y no apoyar medidas coercitivas unilaterales entre sí en caso de que sean impuestas por una tercera parte. Luego de haber dicho en varias ocasiones que no lo haría, finalmente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indultó a su hijo Hunter, quien había sido condenado por los delitos de posesión ilegal de armas y evasión de impuestos. La decisión ocurre a menos de 2 meses de abandonar la Casa Blanca y fue anunciada a través de un comunicado publicado el 1 de diciembre, generando severos cuestionamientos en el panorama político de Estados Unidos. Al indultar a su hijo, Joe Biden incumplió una promesa pública que hizo repetidamente. Sin embargo, él justificó esta decisión alegando que Hunter fue imputado de manera selectiva e injusta y que se le ha señalado solo por ser su hijo y por razones políticas.
Hunter fue condenado por mentir para la compra de un revólver cuando dijo que no consumía drogas. Por ello, se enfrentaba a una pena de hasta 25 años de cárcel. Además, en septiembre se declaró culpable de 9 delitos fiscales relacionados con la evasión de impuestos, admitiendo que no pagó 1.4 millones de dólares en impuestos federales. Hunter debía ser sentenciado en diciembre. El primer ministro francés Michel Barnier ha presentado su dimisión al presidente Emmanuel Macron después de que el 4 de diciembre se aprobara por mayoría una moción de censura contra su gobierno. Michel Barnier, junto con los miembros del gobierno, se ocupará de los asuntos corrientes hasta el nombramiento de un nuevo gobierno, precisó Macron. El pasado 4 de diciembre fue aprobada una moción de censura por 331 votos, por lo que Barnier, quien llevaba alrededor de 3 meses en el cargo, presentó su dimisión. La moción de censura fue votada por diputados de izquierda y de la ultraderechista Agrupación Nacional y aprobada con 43 votos más que el umbral requerido de 288. Así, el gobierno de Barnier se convierte en el más corto durante el mismo periodo. Una situación similar no ocurría en Francia desde 1962. También ha sido noticia el ultimátum que dio el 2 de diciembre el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, si no son liberados los rehenes en Medio Oriente antes de su investidura. A través de una publicación, Trump envió un contundente mensaje donde dice que si los rehenes no son liberados antes del 20 de enero de 2025, fecha en la que asumirá el cargo de presidente de los Estados Unidos, habrá un infierno que pagar en Oriente Medio y para los responsables que perpetraron estas atrocidades contra la humanidad. Trump aseguró que los responsables serán golpeados con mayor dureza que nadie en la larga y dilatada historia de los Estados Unidos de América. Por su parte, Hamás informó que 33 rehenes han muerto desde el inicio de la operación militar israelí en la Franja de Gaza. Según la organización, los fallecidos murieron a causa de los bombardeos y ataques terrestres de las fuerzas de Israel y advirtieron que si la agresión en Gaza continúa, Israel podría perder a todos los rehenes que aún sobreviven. La medida anunciada por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a México en un 25%, tiene el potencial de ocasionar pérdidas al mercado estadounidense y abre espacios para que China amplíe su presencia económica y política en ese país. La medida, que también incluye a Canadá como supuesto castigo por la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, se implementaría a partir del 20 de enero del 2025 tras la posesión. Sin embargo, como la mayoría de las medidas económicas sin consultas, la imposición de aranceles corre el riesgo de tener un efecto contrario, toda vez que afecta a México, el mayor socio comercial de Washington. Actualmente, Estados Unidos es el destino del 80% de las exportaciones de ese país latinoamericano. De implementarse, según analistas, China, que viene ampliando su presencia en la región, podría aprovechar la situación para expandir su influencia aún más al norte del continente americano. El precio medio de intercambio del gas en Europa registró en noviembre valores tope de lo que va del 2024, superando ligeramente los $490 por 1.000 metros cúbicos, así lo informó la bolsa londinense. De acuerdo con los últimos datos, el costo medio para los futuros de diciembre se situó en $491.2 por cada 1.000 metros cúbicos. Esto supone $35 o un 7.7% más que la cifra de octubre, que estuvo en $455.9. Lo cierto es que dichos precios obedecen a las medidas coercitivas impuestas a Rusia por el tema de Ucrania, que impide a los países europeos adquirir combustible de manera directa a ese país. En buen romance, los europeos están siendo castigados por el boicot de la comunidad, cuyo resultado es el incremento en sus tarifas y muy poco resultado en la economía rusa, cuyo gas o también petróleo termina siendo triangulado mediante terceros países.
Ante los rumores de una posible intervención del ejército de Estados Unidos en México para combatir el narcotráfico, la presidenta de la Nación Latinoamericana, Claudia Sheinbaum, descartó dicho planteamiento y al ser consultada si estaba dispuesta a permitir que las tropas norteamericanas ingresen a su territorio, esto dijo. Primero, no. En la llamada que tuve con el presidente Trump, hablamos del tema de seguridad. Él me preguntó en qué le podemos ayudar y le planteé que con respeto a nuestras soberanías era muy importante que compartiéramos información, que hubiera las labores de inteligencia y investigación respetando nuestras soberanías y que en eso podíamos colaborar de manera muy importante y en otros temas. Y estuvo de acuerdo, pero por supuesto que no estamos de acuerdo en una invasión, una presencia de este tipo. Incluso con el presidente López Obrador hubo pues mucho más control de la presencia de las agencias estadounidenses en nuestro país, lo cual se va a mantener. Según informes médicos, hasta el 90% de las mujeres que menstruan experimentan dolor durante sus periodos. Para algunas ese dolor es severo y está vinculado con síntomas de depresión que a menudo se piensa que son resultado de los intensos espasmos o calambres. Sin embargo, un nuevo estudio publicado en la revista Briefings in Bioinformatics sugiere que puede ser lo contrario, que es la depresión la que genera el dolor menstrual debido a genes específicos que los autores identificaron. El dolor menstrual es conocido como dismenorrea, que ocurre en la pelvis o el abdomen típicamente hasta 3 días después de comenzar el sangrado. Estudios previos han mostrado una correlación entre la dismenorrea y la depresión, pero no establecieron una relación causal a nivel genético. Para este resultado se recopilaron los datos genéticos de alrededor de 600.000 personas de poblaciones europeas y 8.000 de poblaciones del este asiático de varias fuentes, incluyendo el estudio del Biobanco del Reino Unido, el Consorcio de Genómica Psiquiátrica y FinGen, un proyecto de investigación a gran escala en genómica y medicina personalizada. Y el gobierno de Argentina anunció el 3 de diciembre cambios drásticos en sus políticas migratorias. Entre estos ajustes destaca el fin de la gratuidad de atención médica para los extranjeros que no cuenten con residencia en el país. Además, se comenzará a cobrar aranceles a los que deseen cursar estudios de educación universitaria. Impulsar. En primer lugar, se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. En segundo lugar, vamos a disponer en este cambio en el régimen migratorio el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros, tal como la conocemos hasta ahora. Los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes en materia de salud van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país. Y tras 2 décadas de trabajo, es decir, 20 años, la cámara digital más grande jamás creada para estudiar las galaxias se encuentra lista. Se trata de el Large Synoptic Telescope, ubicado en el observatorio chileno Vera Rubin a 2.700 metros de altura, y se trata de un proyecto único. Una cámara con 3.200 megapíxeles de más de 3 toneladas de peso y unos 65 metros de ancho. Los ingenieros del Departamento de Energía del Laboratorio Nacional del Acelerador explican que por fin han finalizado la construcción de esta enorme cámara. De ahora en adelante y durante 10 años, la misma generará una enorme cantidad de imágenes de las galaxias cercanas que servirán para estudiar el universo y podrán analizar cómo cambia el cielo nocturno desde la Tierra. Pronto, dijeron, se comenzará a producir la mejor película de todos los tiempos y el mapa más informativo del cielo nocturno jamás creado. Matan a tiros al principal de una de las empresas de salud más grandes de los Estados Unidos, United Healthcare. Se trata de Brian Thompson, quien recibió un disparo al salir de su oficina en el centro de Manhattan
en lo que se calificó como un ataque descarado y selectivo. Gran empresario, estudiante modelo y atleta estrella, el año pasado se había visto involucrado en una demanda por tráfico de información privilegiada. Se ofrecen $10.000 de recompensa por datos que permitan la captura del asesino. Los estudios preclínicos de la oncovacuna, que está siendo desarrollada por especialistas del Centro de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya en Rusia, demuestran que el uso del fármaco permite que el tumor se disuelva y desaparezcan las metástasis, según declaró a Sputnik el director del Centro de Investigación, Alexander Ginburg. El especialista ruso explicó que en un futuro pretenden probar el efecto del fármaco en otros tipos de enfermedades oncológicas como el cáncer de pulmón, de riñón y de páncreas. Las desnaturalizaciones o pérdidas de la ciudadanía americana han sido históricamente raras en ese país. Sin embargo, a partir del 2018, el gobierno encabezado por Donald Trump redobló esfuerzos en ese sentido. Expertos indican que debido a que en el primer mandato de Trump hubo un esfuerzo en materia de este tipo, tras sus declaraciones durante la campaña, es muy probable que las mismas se reactiven en el nuevo gobierno. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, admitió el 1 de diciembre durante una entrevista a un medio japonés que las Fuerzas Armadas de su país no son capaces de recuperar los territorios perdidos que están bajo el control de Rusia, incluida Crimea. Ante esto dijo que es necesario encontrar soluciones diplomáticas. Hablamos de un giro considerable en su retórica debido a que anteriormente Ucrania había rechazado las negociaciones, alegando que la vía militar era la única forma de poner fin al conflicto. El Parlamento de Irán promulgó una nueva y severa ley de modestia que endurece significativamente las restricciones existentes en materia de vestimenta que ya han desencadenado protestas en todo el país, 2 años después de que las protestas contra los estrictos códigos de vestimenta de Irán sacudieran la nación. El Parlamento de línea dura aprobó una nueva ley de castidad y hijab mucho más severa. China condenó el 1 de diciembre la aprobación por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos de una nueva venta de equipos militares, entre ellos repuestos para aviones de combate y sistemas de radar, a la región china de Taiwán. Pekín manifestó que las ventas de armas estadounidenses a la isla violan el principio de una sola China. Además, envían una señal errónea a las fuerzas separatistas independentistas de Taiwán y son perjudiciales para las relaciones entre China y Estados Unidos. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala rechazó las amenazas recibidas por el Ministerio Público sobre una posible persecución penal por no acatar la orden de un juez la semana pasada de cancelar al partido de gobierno el Movimiento Semilla. Destacó que es la máxima autoridad en materia electoral, independiente y por consiguiente no supeditado a organismo alguno del Estado. Autoridades mexicanas incautaron en Sinaloa el mayor cargamento de fentanilo en la historia del país, con un peso de más de 1 tonelada. Durante el operativo realizado el pasado 3 de diciembre, 2 sujetos fueron detenidos y se incautaron varias armas de fuego. El gobierno aclaró que se trata de más de 20 millones de dosis, con un costo cercano a los $394 millones. San Antonio en el río Madeira, una de las mayores centrales hidroeléctricas de Brasil, hizo frente a una sequía extrema y retoma sus actividades por primera vez desde el 2023. De acuerdo con el director de la central, Caio Pompeu Neto, en 2023 se han aprendido las lecciones necesarias, entre las cuales destaca cambios en la forma de transmitir la electricidad, así como la creación de un mecanismo para elevar artificialmente el nivel del agua en la parte baja del río. Más de medio centenar de personas murieron y varias resultaron heridas el 1 de diciembre en un enfrentamiento durante un partido de fútbol en Guinea. Las autoridades hablan de 56 fallecidos, pero los medios locales informan de unos 100 muertos. Los incidentes iniciaron luego de una polémica decisión arbitral, provocando que los aficionados del equipo visitante comenzaran a lanzar piedras e invadieran el campo, por lo cual la policía intervino con gases lacrimógenos, haciendo que los espectadores escaparan de forma apresurada del estadio, provocando una estampida mortal que originó los decesos.
La primera mujer electa presidente de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, afirmó haber roto el techo de cristal en un discurso sobrio pronunciado durante su primera comparecencia ante la prensa tras el anuncio de su elección. La actual vicepresidenta de 72 años ganó con un 57.31% de los votos en unas elecciones presidenciales y legislativas marcadas por numerosos problemas. La vicepresidenta Delcy Rodríguez agradeció el apoyo del gigante asiático China contra el bloqueo ilegítimo que mantiene el gobierno de Estados Unidos contra este país y ratificó el respaldo de Venezuela al principio de una sola China. Tras una reunión con el presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, Zheng Zhangye, se suscribió el acto que recoge el nuevo camino energético y financiero entre los dos países. En declaraciones a la prensa, Rodríguez aseguró que la firma del nuevo acuerdo permitirá activar a un nivel mucho más eficiente la cooperación y ampliar nuevos horizontes en las áreas de trabajo para superar desafíos comunes. La vicemandataria venezolana también se reunió en el Gran Palacio del Pueblo con su homólogo chino, Han Zheng. Casi el 80% del presupuesto de la nación contemplado para el año 2025 estará destinado a la inversión social, como la educación, la salud y la alimentación de la población venezolana. Así lo informó la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. El presupuesto contemplado para el año 2025 asciende a 906.459.117.540 bolívares, o su equivalencia en divisa de dólar a 22.661.477.939 dólares. De este monto, el 77.6% está dirigido a la inversión social. Y este año siguiente cuenta igualmente con una partida presupuestaria incluso ampliada para nuestro territorio, la Guayana Esequiba. Contempla igualmente una cartera especial para proyectos por circuitos comunales. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, Diosdado Cabello, responsabilizó al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de hablar sobre Venezuela en base a falsas informaciones. Nosotros no tenemos niños presos aquí, señor Karim Khan. No. Usted le dieron una información errada y está dando declaraciones sobre bases erradas. Nosotros no tenemos niños detenidos. Tras rechazar las declaraciones del fiscal de la organización sobre Venezuela, calificó sus declaraciones como parte de la guerra mediática que tras el triunfo de la revolución bolivariana han emprendido lo que denominó como una verdadera mafia mediática. Niños detenidos en Estados Unidos. Ahí sí hay niños detenidos. Los que agarran sin cometer delitos de ninguna naturaleza. Los agarran y se los llevan presos y los separan de sus padres. Y este 4 de diciembre inició en Venezuela la campaña electoral para la elección de los jueces de paz comunal que se realizará el próximo 15 de diciembre. 52.288 personas se postularon para este proceso democrático sin precedentes y quienes sean electos recibirán un curso de formación por parte del Tribunal Supremo de Justicia. El trabajo y la labor de las juezas y de los jueces de paz comunal es principalmente una labor conversatoria, una labor de proximidad, una labor de conciliación. Van a impedir que un conflicto escale, se haga más grande. El Tribunal Supremo de Justicia, que es el órgano del poder público que está encargado de la administración de justicia en Venezuela, va a cumplir con el proceso de acompañar a las juezas y a los jueces de paz comunal. Van a tener un curso de formación, una jornada de formación, un espacio para que la gente sepa que allí es donde va a poder ir a dirimir y a discutir sus asuntos. Estamos hablando de que es inédito, nunca antes en la historia de Venezuela, 52.288 candidatos para escoger 15.000 personas principales. Es decir, y por supuesto también se escogerán los 15.000 suplentes, es decir, que casi más que cuadruplicó la cantidad
de candidatos para la cantidad de cargos a elegir. El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que el supuesto asedio policial a la residencia de la Embajada de Argentina, ubicada en Caracas, constituye una completa farsa. Atribuyó los hechos a una campaña falsa hecha por el coordinador internacional de Vente Venezuela, Pedro Urruchurtu, junto a Omar González, coordinador electoral de Vente Venezuela, liderado por la opositora de extrema derecha, María Corina Machado. En los últimos días, María Corina se sentía tan ignorada por sus propios seguidores y también por parte de la comunidad internacional que tuvo que inventarse el nuevo show de la Embajada de Argentina en Caracas, donde puso a decir a su comadre Magali Meda y a Pedro Churrutututú que los organismos de seguridad del Estado supuestamente estaban asediando la embajada, que habían cortado la luz y el agua y otros servicios públicos como métodos de tortura. Pero el show no terminaba ahí, Diosdado. En paralelo de todo esto, Lasalle puso a rodar otra matriz de opinión de que el SEBIN aparentemente estaba acosando la residencia de su madre. Hermano, y todo esto con el objetivo de distraer la atención para poner en marcha su verdadero plan, que era regresar al país por las trochas de la frontera con Colombia. El presidente Nicolás Maduro anunció que Venezuela venció el golpe de Estado cibernético, añadiendo que se logró derrotar la mayor ofensiva dirigida por el imperio tecnológico orquestada por la inteligencia artificial. Asimismo, el presidente explicó que el proceso de este ataque se incubó y preparó durante un tiempo considerable. Enfatizó que la plataforma WhatsApp se convirtió en centro de espionaje por el que se enviaron amenazas a líderes comunitarios para desmovilizarse durante el proceso electoral. Gobierno venezolano calificó como inaceptable la consolidación de instalaciones militares del Comando Sur de los Estados Unidos en Guyana, incluyendo el uso militar de un aeródromo ubicado en la Guayana Esequiba. A través de un comunicado, la Nación Bolivariana expresó que la ampliación de estaciones navales y aeroportuarias para uso militar en Guyana atenta contra la estabilidad regional y representa una nueva provocación de Georgetown. La Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin fines de lucro fue oficializada en la Gaceta. Este marco legal tiene como objetivo regular la constitución, registro, funcionamiento y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, en tanto que formas asociativas que promuevan la participación corresponsable de la sociedad conforme a lo dispuesto en la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Venezuela. Este 2 de diciembre, el SAIME inauguró una nueva oficina en el Centro Simón Bolívar de Caracas, ubicada en las Torres del Silencio, para la emisión de pasaportes ordinarios con habilitación. La solicitud se podrá realizar a través del portal web www.saime.gov.be. Al ingresar con su usuario, la persona podrá realizar la solicitud del documento de viaje, el cual le será entregado en un lapso de 48 horas. La delegación venezolana de niños, niñas y jóvenes pertenecientes al Programa Nacional Semillero Científico arribaron al país tras participar en las Olimpiadas Mundiales de Robótica que se efectuaron en Esmirna, Turquía, donde lograron el primer lugar de la competencia. Dentro del equipo Robotics Dreamers, conformado por Angelina Ferrer Romero de 16 años, Mariana Sánchez García de 16 y Alfredo Ríos de 17, fueron los encargados de traerse el trofeo que obtuvieron en la categoría Futuros Innovadores Senior, en la que presentaron una propuesta innovadora que sorprendió a los jueces de la competencia. Venezuela y Guinea Ecuatorial firmaron el 3 de diciembre 29 acuerdos en diversas áreas, incluyendo agricultura, energías, turismo, construcción, economía y finanzas, producción audiovisual, salud, transporte y minería. Entre los acuerdos alcanzados destaca el compromiso de establecer una interconexión aérea que permita vincular a Venezuela con África, lo que redundará en el incremento de las relaciones comerciales, de movilidad y sobre todo del turismo entre ambos países. La UNESCO declaró el pasado miércoles al Casabe como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad,
un logro que destaca la riqueza cultural de Venezuela y otros países de América Latina. Este reconocimiento multinacional incluye a Cuba, República Dominicana, Haití y Honduras, quienes trabajaron conjuntamente en la elaboración del expediente presentado ante el organismo. Se trata sin duda, dijeron sus promotores, de un triunfo de la diversidad cultural. Oro para Venezuela en Ayacucho. Ya existe rey del home run y el Mundial de Clubes debuta en el 2025. María Domínguez ganó una medalla de oro y 2 de bronce para Venezuela en la disciplina de levantamiento de potencia en los Juegos Bicentenarios Ayacucho 2024 que se disputan en Lima, Perú. Domínguez, quien consiguiera el título de campeona mundial en el 2017, quedó segunda en el total de la división de peso medio, 57-63 kilos, donde ganó el oro en la prueba de press de banca con un total de 23.80 puntos. El Grandes Ligas, Eugenio Suárez, venció al supernovato de los cerveceros de Milwaukee, Jackson Chourio, en la gran final del Festival del Jonrón 2024 de los peloteros de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Suárez conquistó el Festival del Jonrón en el Estadio Monumental Simón Bolívar y se convierte en el segundo pelotero de los Leones de Caracas que conquista el título de Festival del Jonrón, solo detrás de Bob Abreu, que lo consiguió en el 2009. Todo listo para el Mundial de Clubes de la FIFA que se celebrará en Estados Unidos del 15 de junio al 13 de julio del 2025. Los 32 equipos clasificados pertenecen a las 6 confederaciones. 8 grupos de 4 equipos cada uno, con los 2 mejores equipos de cada grupo clasificándose a la fase de eliminación directa, donde se disputará el título a un solo encuentro. Hoy les contamos que un equipo médico de Ecuador realizó por primera vez una cirugía cerebral asistida por inteligencia artificial a un paciente de 15 años que sufrió un accidente de tránsito, lo que representa un avance para la medicina en el país. El joven fue sometido a una craneoplastia, que consiste en una técnica quirúrgica que corrige defectos craneales, morfológicos o estructurales. En la compleja intervención, que duró 4 horas y que se realizó en noviembre de 2024, se usó un modelado de impresión en 3D guiada por inteligencia artificial, con la finalidad de crear el modelo preciso del cráneo del paciente, permitiendo reconstruir el defecto óseo. Se realizó un software netamente para esto, porque no es genérico. La inteligencia artificial le potenció, le mejoró un diseño, y también nos ahorró mucho tiempo y sobre todo nos ayudó a salvar una vida. Las autoridades informaron que el paciente lleva su proceso de recuperación en domicilio y que la reconstrucción del defecto óseo le permitirá mejorar su calidad de vida, autoestima y estética. Y cada 10 de diciembre la comunidad internacional celebra el Día de los Derechos Humanos. Ese día, pero en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal. Cuando la Asamblea General proclamó la misma, puso en evidencia que se trata de una norma común de conducta para todos los pueblos y naciones, hacia la cual los individuos y las sociedades deben esforzarse por adoptar medidas progresivas, nacionales e internacionales, a fin de lograr su reconocimiento y observancia universales. Esta declaración garantiza los derechos de todas las personas en cualquier lugar, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, religión, lengua o cualquier otra condición. Así, la dinámica global esta semana. Como siempre, por su gentil atención, muchas gracias.